asambleísta Rosana Alvarado. Sí, gracias. Si alguna conclusión podemos sacar de este debate es que las cosas relacionadas con el pago de pensiones alimenticias y relacionadas con los juzgados de la niñez no pueden continuar así en este país. Y eso es algo que ya se previó cuando planteamos el Código Orgánico de la Función Judicial y añadimos una disposición transitoria que establece que el Consejo de la Judicatura tiene 180 días contados desde su posesión para crear e implementar el número de juzgados suficientes en lo que refiere a mujer, familia, niñez y adolescencia. El incumplimiento de esta disposición transitoria será causal de enjuiciamiento de los miembros del Consejo de la Judicatura. Eso es importante para determinar también el alcance que podemos encontrar en esta reforma sobre la siguiente propuesta de los juzgados. De las estadísticas que se conocen dentro de los juzgados, los juicios de alimentos, dentro de los juzgados de la niñez, los juicios de alimentos pueden llegar a ser el 70% de las causas contenciosas. Recomendaciones internacionales y de acuerdo a varias estadísticas se señala que ningún juzgado puede ser ágil o eficiente si es que tiene dentro de aquel más de 400 causas. En los juzgados de la niñez y adolescencia superamos y en demasía los jueces no pueden llegar efectivamente a presentar soluciones cuando se trata de un elemento que merece y de un grupo que merece la atención prioritaria como son los niños, niñas y adolescentes. Las cifras en este país demuestran claramente que la niñez y adolescencia necesita entonces acciones emergentes para que pueda hacerse efectivo el ejercicio y el goce pleno de los derechos. Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003 significó y significa un importante avance que cambió un modelo asistencialista a un modelo de protección integral, todavía observamos y encontramos varias fallas que necesitan reformas y cambios integrales en todo el sistema. En relación ya a la reforma, consideramos que entre los principales puntos que merece una reforma están la concordancia entre los principios que existen y que están disponibles dentro del Código Civil y que regulan también el tema de alimentos, que son normas generales en esta materia. Existen ejemplos de la obligación alimentaria en el Código Civil que se aplicarían en el caso de la niñez y adolescencia, así como reglas de la valoración de la prueba y que se deberían tomar en cuenta para considerarlas como reglas especiales en esta ley en concordancia con las disposiciones del Código Civil. En la reforma que estamos planteando, cuando hablamos de quiénes son los obligados a la prestación de alimentos, hablamos de los progenitores y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, mientras que en otro artículo se establece no se incluyen todos estos parientes y además se agregan otros. Esto es necesario revisarlo y definirlo. En el caso específico del reembolso de lo pagado, la reforma plantea, y no estamos de acuerdo con que no se prohíba el reembolso de lo pagado. Y vamos a poner ejemplos. Pueden existir casos en donde ya se ha realizado el pago de las pensiones alimenticias, como algunos colegas aquí lo habían manifestado. Ya se ha realizado el pago de las pensiones alimenticias y después se realiza el examen de ADN y resulta que el demandado no era el obligado al pago, sin embargo, de ya haber ejecutado esos pagos. La ley, además de tener en cuenta la buena o mala fe de las personas que actúan, debe también tener en cuenta la posibilidad de que los demandados puedan resultar, después de las pruebas legales que correspondan, no obligados, con lo cual debe permitirse el reembolso en estos casos. En el mismo sentido, tendríamos que revisar que la obligación de prestar alimentos, surge cuando existen los requisitos y no solamente cuando cuando ya se haya comprobado la relación legal y la capacidad económica. Caso contrario, debe ser permitido el reembolso. Cuando hablamos de la pensión provisional, fijada de acuerdo a la reforma en la calificación de la demanda, las pensiones mínimas provisionales fijadas en la calificación de la demanda. Frente a esto,
proceso y el legítimo derecho de contradicción, vamos a estar a lo que dispone solamente la una parte y no vamos a escuchar a la otra. ¿Qué es lo que puede suceder en esos casos? ¿Dónde está la defensa de la otra parte? ¿Dónde está el debido proceso para ambas partes? En definitiva, ¿dónde se establece o dónde existe el principio de contradicción? Existe una resolución de la ex Corte Suprema de Justicia de octubre del año 2008 que estableció que los jueces, como lo vienen haciendo hasta este momento, fijan la pensión provisional en todos los casos, en la audiencia de conciliación y contestación, sin menoscabo de las pruebas que luego las partes puedan presentar. De esta manera, entonces, se escuchan las versiones de ambas partes, se ejerce el derecho de contradicción y se permite también la defensa de la otra parte. En el literal B del artículo 10, se entiende que, esto no está claro, ¿no? Se entiende que el juez declara la paternidad y en la misma providencia fija la pensión provisional. El juez no declara la paternidad en providencia, solamente una sentencia puede declarar. Sobre desde cuándo se establece el aumento. En esto yo suscribo las observaciones que las había presentado Vicente Tayano y Mauro Andino cuando hablamos de si debe ser desde la presentación del incidente o desde que la persona conoce de este incidente, desde que es citada con este incidente. En el 95% de las demandas de alimentos son contra personas que no tienen empleos fijos o que son trabajadores informales. ¿Cómo vamos a esperar que estas personas cubran un aumento de pensión cuando ni siquiera llegaron a conocer de la presentación del incidente? Esa es una observación también frente a lo que había planteado el asambleísta Vicente Tayano. Finalmente, no estoy de acuerdo, y creo que varios colegas nos hemos pronunciado en relación a la fijación extrajudicial de la pensión provisional. Con ello, rompemos el principio de la unidad jurisdiccional que nos costó tanto esfuerzo llegar a consolidar. De igual manera, para considerar la posibilidad de un doble conforme en estas instancias, tendríamos que apelar un acto administrativo, como sería una pensión extrajudicial, una fijación extrajudicial de la pensión provisional. Vamos a estar frente a un acto administrativo que por su naturaleza es apelable. Sin embargo, lo que queremos es que existan resoluciones judiciales en esta materia. Por otro lado, con esta posibilidad, ¿no será que vamos a revivir actuaciones innecesarias y similares a las que ya nos tocó vivir con el antiguo Tribunal de Menores? Consideramos que es básico que esta posibilidad se mantenga únicamente en los juzgados. Gracias, presidente.